Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. En el Perú las noches y en otros usos horarios, muy buenas mañanas, muy buenas tardes. Hoy tengo el honor nuevamente de recibir, después de varios meses, en este programa a un directo amigo, distinguido oficial en situación de retiro, coronel, que además se ha dedicado a la actividad académica, tiene varios diplomaturas, maestrías y un doctorado en política internacional y estrategia, ¿o me equivoco en la denominación? Ciencia política y relaciones internacionales. Perdón, es clásico, ciencia política y relaciones internacionales, que me place en subrayarlo porque coincide con los estudios que son clásicos en estas materias, en esa expresión, en esa denominación, y son los mismos que muchos años antes hice yo. Eso lo realizaste en la Universidad Ricardo Palma. Ricardo Palma, sí. Que es una distinguida universidad privada nacional. Él es ahora el director del Centro de Investigaciones que lleva el nombre del general de división José del Carmen Marín Arista, que fue el fundador del Centro de Altos Estudios Militares, que evoluciona con el tiempo y es hoy día Centro de Altos Estudios Nacionales, universidad ranqueada y por supuesto previamente licenciada. Creo que esto nos ubica perfectamente tanto con la calidad personal como con la representación institucional. Naturalmente no va a hablar en nombre de la institución, esta es una entrevista académica, porque este es un programa que él sabe, por eso contribuye, académico, en el sentido de educativo, no es partidista, este es un programa no partidista, científico en todo lo que sea posible y pluralista, porque aquí recibimos a personas que con los pergaminos correspondientes y con el respeto para sí mismos, para nosotros y para ustedes, que son la razón de ser de este servicio cívico y educativo, vienen a contribuir. Sin más trámite, vamos a dedicarnos al tema. En los próximos 10 minutos él nos va a exponer sus ideas centrales. Yo solamente quisiera pedir que me presten atención a una pequeña lámina que está dando la vuelta al mundo. Lástima que la situación del campo de batalla, que está en inglés hacia el lado izquierdo, esté cubriendo el resto de las fronteras de Ucrania, pero esa es la situación actual, a partir de la cual vamos a tener distintas reflexiones que nos va a exponer ahora. Ya podemos quitar la lámina, nuestro distinguido invitado. Me gustaría entonces que en los primeros minutos, con la libertad y el rigor que te caracteriza, nos expusieses tus ideas centrales que luego podemos ir desarrollando en estos 55 minutos del programa. Adelante, por favor. Ok. En primer lugar, agradezco la invitación, tu gentil invitación, Manuel, estimado doctor. Es para mí un gusto, un placer compartir esta noche contigo algunas reflexiones sobre precisamente uno de los grandes problemas que está viviendo la humanidad hoy en día, cuál es la guerra Rusia-Ucrania y todas las implicancias políticas, económicas, sociales que tiene en el contexto global. Antes que nada quisiera hacer un disclaimer, puesto que todas las opiniones e ideas que se puedan vertir durante esta entrevista son exclusivamente a título personal, no compromete para nada a la institución donde laboro, el Centro de Altos Estudios Nacionales, el Ministerio de Defensa, ni el gobierno en general. Por eso es importante tu presencia, porque además es universitario, el CAEN es una universidad. Y por supuesto, y me complace también haberte escuchado decir que esta charla es de carácter estrictamente académico. Muy bien. Entonces, para situarnos en contexto,
El día 24 de febrero, hace 2 días, se cumplieron 2 años de la ya prolongada guerra Rusia-Ucrania. Yo quisiera retrotraer los hechos a el 1 de julio de 1990. Como todos saben, o todos sabemos, cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética y esa fecha, el 1 de julio, Ucrania se declara soberana. La República de Ucrania hace un manifiesto cuyos principales aspectos quiero reseñarlos. En primer lugar, Ucrania acuerda no adherirse a bloques militares. Declara ante el mundo que no va a adherirse a ningún bloque militar. En ese momento estaba la OTAN y lo que quedaba del Pacto de Varsovia. Se declara a sí mismo como un estado neutro permanentemente, neutral permanentemente, tipo Suiza. Asimismo, que va a desarrollar relaciones amistosas con la Unión Europea, así como con Rusia, sus principales vecinos. Y en el tema nuclear se declara su compromiso para una total desnuclearización. Ese fue el manifiesto que hizo Ucrania ante el mundo cuando accede a la soberanía como república independiente. Sin embargo, en el año 2019, ya estamos hablando 18 años después, ¿no?, la Constitución de la República de Ucrania sufre una modificación a través de una adenda. A través de esta adenda, constitucionalmente, Ucrania manifiesta que está buscando o va a buscar el camino que lo inserte a la Unión Europea y a la OTAN. Eso fue el año 2019. Pues bien, como todos sabemos, 5 años antes, en 2014, Rusia empezó la guerra que actualmente continúa. Si bien es cierto, el 22 de febrero del año 2022, Rusia invade Ucrania con el objetivo de capturar la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades importantes del norte de Ucrania. Pero ya más antes, Rusia había ocupado en el 2014 la península de Crimea. Crimea nace a la República Ucraniana desde que declaran su soberanía allá el 1 de julio de 1990. Era parte de Ucrania desde entonces. 2014, Rusia invade Ucrania. Hasta el día de hoy. Paralelamente se desarrolla una guerra separatista en el este de Ucrania. Si podrían poner el mapa para señalar. Fíjense en el mapa, ¿no? Esta guerra separatista, si se puede ver el mapa de la izquierda del 24 de febrero de 2022, tenemos la península de Ucrania, de Crimea, en la parte inferior, pintada de color naranja. Hacia la derecha, en la parte superior izquierda, o sea, el este del mapa, tenemos otra parte coloreada de naranja. Esa zona corresponde al Donbass. El Donbass, que está compuesto por dos, digamos así, repúblicas, entre comillas, independientes, porque la población es mayoritariamente rusa. Hicieron un plebiscito, se declararon prorrusos y Rusia automáticamente los reconoció como repúblicas independientes secesionadas de la actual Ucrania. Esa zona se llama el Donbass. Entonces, desde el 2014, ya Rusia invade Crimea y paralelamente apoya las acciones separatistas de los prorrusos que
combatían en el Donbass. Como sabemos, estas zonas ya prácticamente están en manos de Rusia. Si podemos ver el mapa del centro, que corresponde al 27 de agosto del año 2022, Rusia inicialmente había dicho que iniciaba una operación militar especial y que en 2 semanas iba a, digamos, a ocupar la capital de Ucrania, Kiev, para propiciar la caída del régimen de Zelensky, al cual tildaba de pro-nazi, genocida y una serie de calificativos. Todos sabemos y lo hemos visto en vivo, nunca pudo lograr ese objetivo. Kiev está ubicado al norte de Ucrania. Finalmente, en estos 2 años, tenemos en el mapa de la derecha, del 5 de febrero de 2024, toda la zona coloreada en naranja, en color naranja, corresponde a lo que actualmente está ocupando la República de Rusia. Ya no está en el norte, no está en el oeste, ni en el centro, está pegado al este de Ucrania. Pero lo que resulta aquí interesante, en primer lugar, es que el señor Putin no cumplió su objetivo inicial. Primer gran error de miscálculo estratégico. Se propusieron derribar al régimen de Ucrania, ocupar la capital, pues no pusieron, no, fue un fracaso total. Las estrategias y tácticas que utilizaron para ocupar el territorio ucraniano hacia la capital, un total fracaso. Todos vimos las grandes cantidades de tanques que pretendían llegar a la capital y nunca lo hicieron, no pudieron, fueron destruidos en su totalidad casi. Y una cuestión que nos llamó mucho la atención a todos es que esas columnas de vehículos blindados, en su gran mayoría, estaban constituidas por tanques de hace 40 o 50 años atrás, tipo T-55, T-60, T-70, vehículos blindados que se utilizaron poco después de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los cuales tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Los T-55. Entonces, utilizando tecnología antigua, en masa, grandes cantidades de vehículos blindados, no pudieron cumplir su objetivo de llegar a la capital y derribar o aislar a la capital ucraniana para, como ellos decían, terminar con el régimen genocida, sionista, nazi, pro-nazi, y ahí terminó la aventura en el norte de Ucrania. Hoy en día las operaciones están al este. Con eso Rusia ha asegurado esa zona. Y acá hay que notar algo que es muy importante. Si puede poner el mapa, el otro mapa, por favor. Aquí vamos a fijarnos en la parte inferior de este mapa. Dice Black Sea, eso significa Mar Negro. Y en la parte superior dice Sea of Azov, es el Mar de Azov, ¿no es cierto? Entonces, la zona ocupada por Rusia estaría constituida, y ahí se ha separado con una línea negra, todo ese territorio oriental, pegado al Mar de Azov. En consecuencia, si es que las operaciones militares cesaran hoy en día a través de una mesa de negociaciones, un alto al fuego, los rusos estarían tomando posición del territorio ocupado y que lo han ganado en combate. Eso sí hay que reconocerlo. Perdieron en el norte, no pudieron ocupar la capital. Fue un desastre, una vergüenza, pues, en todo orden de cosas, en estrategia, en el material empleado, en las tácticas empleadas, en todo. Pero sí han ganado la parte oriental en duros combates.
Y además todos hemos sido testigos que hace poco cayó la ciudad ucraniana de Avdiivka, la toma de Avdiivka, lo cual tiene la particularidad de favorecer o robustecer la alicaída imagen del presidente ruso, porque esta ciudad tiene un valor simbólico y operativo para Rusia, porque ahí se ha construido una fortaleza defensiva muy interesante y que cubre prácticamente a toda la región del Donetsk. Ahí podemos ver en un mapa entre rosado y colorado la región del Donetsk, y en la parte superior amarillo está la región del Lugansk. Entonces, toda esta zona de la línea negra hacia la izquierda, digamos así, o sea, la parte oriental, está en poder de las tropas rusas, incluyendo lo que significa la península de Crimea. También hay que resaltar que hasta antes de la guerra, la frontera rusa daba al mar de Azov en la orilla oriental, y la orilla occidental pertenecía a Ucrania. Si se consumara la posesión de estas tierras por el ejército ruso, prácticamente el mar de Azov pasaría a ser completamente soberanía rusa. Y ahí ya viene otro tipo de desarrollos estratégicos que es muy probable que hayan analizado los mandos militares rusos, puesto que dominar el mar de Azov y por el estrecho de Kerch tienen el acceso al mar Negro. Y si se continúa en esa ruta del mar Negro, es más sencillo acceder al mar Mediterráneo, que finalmente yo estoy seguro que esa es la idea de los mandos militares rusos, acceder al mar Mediterráneo. Hasta este punto, yo quisiera recalcar, a manera de una pequeña síntesis de lo que hasta ahora hemos hablado, de que la guerra que Rusia inició invadiendo Ucrania tuvo un objetivo inicial. Para mí, ese objetivo de derribar al régimen ucraniano, tildándolo de nazi y otras cosas, fue, digamos así, una pantalla, una justificación. Porque, ¿cuál es el mar de fondo de esto? El mar de fondo de esta invasión es de que el presidente ruso y los mandos rusos piensan de que la OTAN amenaza su seguridad. Y en consecuencia, cuando en el 2019 Ucrania hace una modificación a la Constitución y hace un viraje de 180 grados para buscar adherirse a la Unión Europea y posteriormente a la OTAN, ahí marca el inicio de esta suspicacia rusa de pensar que la OTAN amenaza la seguridad de Rusia. El señor Putin dice que Occidente estaba preparando una invasión a Rusia e incluso le permitiría recuperar Crimea para Ucrania. También dijo el señor Putin que había propuesto un tratado de seguridad a todo Occidente y que fue en vano, nadie lo escuchó. Pues bien, Rusia toma la decisión y con esas justificaciones invade Ucrania. El resultado, mixto. Gran descrédito en el primer año de la guerra, gran descrédito para las fuerzas rusas y el régimen ruso por el fracaso de haber intentado llegar a Kiev infructuosamente, es decir, la capital de Ucrania. Un triunfo parcial al haber ocupado los territorios
que sí se reconoce, son prorrusos. En esas zonas del Donbass, la población es, vamos a redondear la cifra, 95% prorrusos. Y es más, ahí hablan ruso, no hablan ucraniano. La península de Crimea siempre se ha discutido el tema de Crimea porque Nikita Khrushchev, uno de los gobernantes que tuvo la ex Unión Soviética, en su momento anexó la península de Crimea a, en ese entonces, la República de Ucrania como parte de la Unión Soviética. O sea, el territorio ucraniano soviético se anexa con la península de Crimea. Pero sucede de que en la península de Crimea, desde la era soviética, contiene a la mayor base de la Marina de Guerra de Rusia en estos momentos, de la Unión Soviética antes y ahora de Rusia, Sebastopol. En Crimea está Sebastopol, la base más poderosa de Rusia. Y lo ha estado durante la época desde que Ucrania se declara independiente, desde julio del 90 hasta el día de hoy. Entonces, esa es una de las razones también que pesa para que en el año 2014 Rusia invada y se anexe Crimea. Ahora ya con la anexión del Donbass y todas las dos orillas del mar de Azov, como que la tarea se ha completado. Entonces acá los resultados son mixtos, ¿no? Fracaso en el norte y en el este estamos viendo que existe ya una posición ganada en combate, ganada en guerra. Y en este punto es que no se encuentra los 2 años, ya no las 2 semanas que propuso Putin, porque él dijo que era una operación militar especial, no una guerra. Bueno, esa famosa operación militar especial ya lleva 2 años, que se han cumplido hace 2 días. Bueno, llegados a este punto, voy a pedirle si puedes colocar el último mapa nuevamente para hacer una pregunta con un sentido de desarrollo estratégico y tal vez prospectiva, si te parece. Mira, hoy la iniciativa estratégica no está con Ucrania. Ni política ni estratégicamente Ucrania ha logrado la iniciativa estratégica. La iniciativa estratégica la tiene la Federación Rusa. En lo, valga la expresión, en lo político, en lo militar y en lo comunicacional en este momento, porque a nivel mundial hay muchos voceros que no son prorrusos, que son voceros muy importantes de los Estados Unidos, estadounidenses, académicos, exmilitares o militares en retiro, perdón, y diplomáticos en situación de retiro, y lo mismo de los países de Europa, para concentrarnos en los países de la Unión Europea y los Estados Unidos y Canadá, que están señalando una oposición que de repente con Trump se va a materializar, pero no quiero entrar a ese punto, sino una oposición a la continuación de la guerra y la necesidad de una negociación, pero una negociación que en todo caso entrarían a hacerlo en desventaja, lo cual no augura una buena negociación si se produjese. Mi pregunta es, ¿no será que el alto mando ruso, la alta dirección política militar, lo que en realidad puede tratar de hacer próximamente, si se dan esas contradicciones o respuestas, si los ucranianos reciben no más dinero, sino más medios de combate que no tienen, que lo están declarando públicamente, no será, digo, y aquí termino, que ellos quieren encerrar a Ucrania y quitarle todo lo que queda de su costa en el Mar Negro?
no me inclinaría por esa posición, por cuanto una de las bases que tiene Ucrania con acceso al Mar Negro es Odessa, y Odessa no está en el área de influencia rusa en este momento, ¿no? Está un poco lejos. Entonces... pero la ocupación militar rusa ha ido, o sea, salió del norte como las agujas del reloj y ha ido hacia el oriente y luego hacia el sur y ahora a occidente. Es que primero tendríamos que ver cómo está la situación en la parte económica. Perdón, una cosita más, sí. Permíteme. Y luego recordemos que en Moldova los rusos tienen una franja ocupada por ellos con una misión de paz, por así decirlo, pero es una ocupación militar de facto, ¿no? Ahora, con claro. eso termina mi premisa, te sigo escuchando. Perfecto. Lo que pasa es de que a este punto, a los 2 años de la guerra, ambos contrincantes están exhaustos. Han llegado a un punto tal, me hace acordar de las guerras del Peloponeso, cuando las tropas se cansaron de pelear tantos años. Han llegado a un punto tal en la que por consideraciones económicas, Rusia ya ha perdido más de 150.000 millones de dólares. Ucrania ya ha perdido 140.000 millones de dólares y prevé gastar 43.000 millones de dólares para sostener la guerra, que en estos momentos no los tiene. ¿De acuerdo? Uh-huh. Porque depende totalmente de Occidente. Y vamos a ver si las ayudas que Occidente le ha prometido o está estudiando llegan con la necesidad de urgencia que se requiere. Vamos a ver. Por otro lado, Rusia también tiene problemas al interno. Igual que Ucrania, que está reclutando alrededor del mundo a sus nacionales o voluntarios que quieran enrolarse en las fuerzas ucranianas, igual está haciendo Rusia. Solo que de repente no nos llegan a nosotros esas informaciones, pues no es casualidad la visita del ministro de el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, que acaba de estar en La Habana y en Venezuela. Una de las razones ha sido para tratar de reclutar soldados para el frente ruso. De hecho, hay un número menor no conocido en su cuantía, pero sí de cubanos que están hay allá un ahora. Contingente de cubanos que les están pagando $2.000 mensuales por un año, y hay gente que ha regresado, lo que quiere decir que es una corriente que ya se está alimentando cada vez más, porque ya sabemos la situación económica de los cubanos. Entonces, para llegar a esas situaciones, y antes no olvidemos que el régimen ruso, para mi concepto, digamos, es una vergüenza, tuvo que echar mano a un ejército particular. Sí, ya se olvidó ese asunto. Refírete a eso, por favor. Es que esas cosas se tienen que tapar rápidamente, porque es vergonzoso, ¿no? El grupo Wagner, ¿no? Cuyo cabecilla, cuyo dirigente de ese grupo de mercenarios murió adecuadamente. Murió hace poco en un accidente de aviación medio raro, ¿no? Del cual no se ha informado mucho. Pero entonces, un ejército, se supone que Rusia es o era una potencia militar respetable y se le reconocía su poderío militar, pues se apoyó en un ejército particular como los Wagner y ahora está reclutando cubanos. Claro, también Ucrania lo está haciendo. Conozco de algunos jóvenes peruanos que han ido al frente, ya algunos han vuelto, otros están yendo. Y así, hay corrientes de todas partes del mundo que están engrosando pero hay problemas de ese tipo en ambos países. Económicos, no hay fondos, la crisis económica aprieta, la ciudadanía empiezan a protestar para que darse cuenta de que ya son oficialmente, con cruces que he hecho de estadísticas,
del Departamento de la CIA, del Reino Unido y de otras agencias internacionales, más o menos un promedio entre 88.000 a 100.000 rusos como bajas, muertos, contra 31.000 ucranianos. ¿Qué es lo que ha declarado Zelensky? Bueno, son cifras, pero son cantidades importantes, ¿no? Yo te mencioné, lamentables. No voy a decir la cifra, pero yo te mencioné que una persona importante en situación de retiro del servicio diplomático me dijo que esa cantidad podía multiplicarse por 10. Es muy posible, muy posible. Nada más. Y todavía no se ha hecho un recuento serio, ¿no? Porque todas son informaciones de inteligencia, pero el día que... y de la guerra de comunicaciones, ¿no? Exactamente, olvidar, ¿no? Todos, hay mucha información sesgada. Ahora, el otro elemento que me gustaría que comentases, que también se ha dicho últimamente, es que aún en esta situación peloponesiana de cansancio, de pérdida de empuje, Rusia sigue teniendo 2 ventajas, hasta 3 ventajas, no sé qué, las voy a enunciar simplemente para tu amable comentario. Primero, tiene más capacidad de reclutamiento porque puede convencer o traer gente de las otras repúblicas del Asia, la república, porque Rusia es europea, ¿no? Es centroeuropea, es europea, pero también se extiende pues hasta el estrecho de Bering, ¿no? Y con soldados, así como lo mismo que usó en la Segunda Guerra Mundial, que eran de esas otras nacionalidades. Punto 1, tiene, digamos, más recursos humanos para movilizar. Punto 2, sigue teniendo un apoyo importante mediante los contratos con China y los contratos de suplementos de armas, particularmente drones u otros, con Turquía y con otros estados, ¿no? Con Irán. Con Irán, perdón. Disculpa el lapso, sí, porque Turquía es de la OTAN, con Irán. Y en tercer lugar tiene una ventaja, que es un alto mando unificado en una persona, mientras que por el otro lado hay 27 que se tienen que poner de acuerdo, y dentro de Ucrania en una situación en que no las tiene todas consigo. ¿Cómo ves eso? Ahí está el error, ¿no? El mesianismo, ¿no? O sea, una sola persona que concentra todo el poder y las decisiones y funge del director de la guerra. Ha habido noticias que informaron de la caída del jefe del ejército el año pasado. Lo cambiaron de una manera media oscura, justamente por disentir, ¿no? Es que cuando uno está en guerra, lo primero que tiene que hacer es formar un gabinete de guerra, como lo hizo Churchill y como lo hacen todos los grandes estrategas militares. No son la única cabeza que piensa, para eso están los estados mayores. Y al parecer pues no existe eso en Rusia, porque todo es impositivo. Incluso las necesidades de personal o de soldados para las Fuerzas Armadas son reclutados compulsivamente, ¿no? De manera obligatoria, contra la voluntad de los ciudadanos. Hemos visto noticias que han llegado a Occidente, en las cuales incluso el régimen ruso ha tenido que echar mano a los presos y sacarlos por supuesto, seguramente condonándoles la condena, la pena, sacarlos al frente de batalla, o sea, delincuentes que purgaban condena combatiendo en el frente de batalla de Ucrania, ¿no? Y eso, bueno, para mí ha sido una guerra que, como dijo el señor Putin, de 2 semanas, una operación militar especial de 2 semanas, mal planificada, mal prevista, sin ningún análisis estratégico. No ha habido ni pizca de una apreciación de los diferentes escenarios que se le podía enfrentar. Pensaban que con la fuerza de blindados iban a doblegar al pueblo ucraniano, pues se dieron contra la pared, ¿no? Eso nos permitiría decir
en relación a lo que yo expresé, que esa iniciativa política y estratégica que tiene Rusia ahora no es tan sólida como se presenta por parte de los rusos. Con todo lo que tú estás diciendo, yo debería decir que están ganando, pero que no tienen asegurada en términos políticos, militares, esa iniciativa estratégica que es fundamental para toda victoria operacional y sacar ventajas y cosechar lo que son victorias parciales, tácticas u operacionales. Efectivamente, ¿no? Entonces, en el campo político, en el campo militar y en el campo económico, la situación es muy dura para Rusia, lo es más para Ucrania, al menos Ucrania está viviendo de lo que puede todavía exportar por el corredor que se ha habilitado en el Mar Negro, los granos que están saliendo a Occidente, de eso vive, porque prácticamente toda su industria ha sido... Ucrania era un país industrializado, ¿no? Desarrollado. Eso ha quedado justo por el lado que ha sido capturado por los rusos. Entonces, toda esa infraestructura ha sido destruida, ¿no? El ícono de esa destrucción ha sido en los primeros días de la guerra, cuando Rusia bombardeó las usinas donde estaba estacionado el avión carguero más grande del mundo, el Antonov 225, ¿no? Una pena porque era el único ejemplar que existía. Así, pero bueno, pero igual en Rusia, ¿no? Rusia sufre de los embargos que Occidente le ha impuesto. No hay repuestos, no hay las cadenas de suministros logísticos. En el tema de la aviación, por ejemplo, me he informado de que las líneas aéreas que hacen el servicio de cabotaje dentro de Rusia tienen que canibalizar aviones para obtener repuestos para que sigan andando o volando los que quedan. A ese punto se ha llegado. En el tema de la alimentación, Rusia no es un gran productor de alimentos, ¿no? Producirá otras cosas, fertilizantes, todo eso, pero es un gran importador de alimentos. Y qué pena que, por ejemplo, en ese tema de los alimentos, Ecuador está sufriendo las consecuencias de haber entregado todo su material soviético a Ucrania a cambio de que Estados Unidos le va a suministrar material norteamericano. ¿Eso se paralizó o continuó? No, ha continuado y se ha completado incluso. Ya Estados Unidos va a enviar material para reemplazar helicópteros, toda esa situación, pero eso ha ocasionado que Rusia, en retaliación por esa actitud, le paralice las importaciones de plátanos que Ecuador le vendía a ese país, ¿no? Y Ecuador vive de uno de sus grandes rubros de la exportación, de los cuales vive, aparte del petróleo, es el banano, ¿no? La otra es los langostinos, etcétera. Pero bueno, les ha cortado eso y ahorita están en problemas los ecuatorianos. Pero entonces, esa es la situación. ¿Por qué se está sosteniendo tanto tiempo? Llevan 2 años. Porque, bueno, China e India, como que, bueno, aquí ya hablamos de intereses nacionales, ¿no? Rusia sí produce petróleo, es un gran productor de petróleo y es un gran productor de gas natural. Pero nadie le compra esos 2 hidrocarburos en Occidente. Entonces, los precios están bien deprimidos. Y China e India, que son sus vecinos, le están comprando a precio rebajado, digamos así, de oferta, el gas y el petróleo a Rusia. Y Rusia está viviendo de eso. Bueno, es una tabla de salvación que le han dado. Yo digo, no es que Rusia y China le compren porque son sus amigos, son sus aliados o quieren darle un apoyo a Rusia, no. Es el interés nacional. Que si por lo demás hemos olvidado, mucha gente ha olvidado, que hubo un diferendo que llegó a algunas balaceras o algo más serio en la zona del río Usuria ya por los años 60 entre la Unión Soviética de entonces y la República Popular China, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, efectivamente, el hecho es concreto que los estados tienen intereses
que Así hacia adentro e intereses hacia afuera. Y estamos hablando de tres grandes componentes del poder mundial, ¿no? Uno de ellos en territorio y recursos, más no en población, y los otros dos en menos territorio, menos recursos, pero con una población, tanto China como la India, población que tiene sus problemas. La India hoy con su pobreza, pero tiene población calificada. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en la UNESCO hace muchos años, ya de la cual estoy en retiro, se decía que en la India habían pues 5 millones de ingenieros electrónicos. Sí. Y que además fueron los que fueron reclutados tanto por Gran Bretaña como por Estados Unidos, Canadá y otros países para su aprovechamiento. Bueno, una de las fortalezas que tiene India es esa, ¿no? Que apostó desde la época de Gandhi, apostó por la educación de las élites en el exterior. Han pasado los años y hoy en día tenemos a una India en una posición expectante, hasta a la luna ha llegado. El centro de desarrollo tecnológico tipo Silicon Valley en Estados Unidos, en India se llama Bangalore, y es una maravilla, y donde, bueno, están los mayores desarrollos de la tecnología mundial en estos momentos. Claro, tiene grandes bolsones de pobreza, mucho más que China, ¿no? Si China en estos momentos sí, debe tener unos 500 millones de pobres, pues la India y porque ya lo pasó también en población, millones, de los 1.450 que tiene, por lo menos la mitad son pobres, ¿no? Y los contrastes son bien marcados ahí en India. Una cosa que es importante es ver en que ni Ucrania, por supuesto, ni Rusia están ahora en el mercado mundial con bienes de valor agregado, ¿correcto? Exactamente. Y ese es un asunto que en toda guerra, así es. Tú como militar lo sabes mejor que nosotros por todos tus años de estudio y de trabajo. Además, muchos amigos deben saber que el ejército peruano ha tenido desde los años 73 un aprovisionamiento de recursos, en aquel entonces con la Unión Soviética, recursos que estaban destinados inicialmente a Chile. Sí. Bueno, pero esa es otra historia. Bueno, volviendo a Ucrania, y hemos comentado algo sobre intereses nacionales. Para que tengamos una idea, Ucrania más o menos es del tamaño mejor dicho, correspondería el territorio ucraniano a la mitad de lo que es el Perú. Más o menos Ucrania tiene unos 600.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Sin embargo, es un territorio de grandes llanuras. El 56% del territorio es arable, apto para la agricultura. Y las tierras ucranianas se consideran dentro de las más productivas del mundo. Así es. Son tierras negras, feraces. En ucraniano se llama Cernosen. Y tienen cultivadas, o tenían hasta el inicio de la guerra, 32 millones de hectáreas de cultivos. Si queremos comparar, Perú en estos momentos debe tener unos 11.5 millones de hectáreas cultivadas. En Ucrania hay 32. Por eso es que Ucrania es el granero del mundo casi, ¿no? El girasol, el maíz, el trigo, todo proviene de ahí. Aunque han perdido una parte muy feraz, que es la parte oriental. Esa parte que la tiene ahorita ocupada. Pero aquí quiero señalar un tema y por eso me refería a los intereses nacionales, ¿no? ¿Qué pasa? Trata de redondearte como gustes en estos últimos 5 minutos. Adelante. Sí. ¿Qué pasa? De que en estas llanuras, en estas 32 millones de hectáreas, están los grandes productores y comercializadores de granos del mundo. Está DuPont, de Estados Unidos, Monsanto, franceses, árabes,
hasta chinos. Hay una corporación china que tiene 3 millones de hectáreas ahí. Entonces, en otras palabras, los grandes poderes económicos están presentes en la actividad agroindustrial de Ucrania. Entonces, ahí hay intereses nacionales también. Así es. ¿No? Y ahora la parte oriental que está ocupada por Rusia, justamente va a ser motivo, ojalá Dios nos escuche, porque siempre una guerra es lamentable, ¿no? Es triste por las víctimas y todo lo que deja detrás de destrucción de infraestructura, familias, niños huérfanos, familias destruidas, países empobrecidos. Por eso es triste y lamentable la guerra. Ojalá termine pronto, digo. Y ojalá que en esta negociación se pueda vislumbrar la paz y que lleguemos finalmente a una etapa en la cual el mundo, que está sufriendo mucho por esta situación, hay un impacto económico, político terrible, lleguemos a alcanzar la paz y que vivamos lo que todos piden, ¿no? Un nuevo orden mundial, un mejor empoderamiento de Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sea sometido a una reestructuración, porque no se puede concebir que los 5 miembros del Consejo de Seguridad Permanente tengan capacidad de veto y cualquier resolución, por ejemplo, para parar la guerra Israel-Hamas, uno de ellos se opone. Cualquier resolución que vaya contra los intereses de Rusia, y Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia se opone. Entonces no se puede adoptar ninguna decisión para parar los conflictos porque uno de ellos se opone, porque es parte interesada. Eso tiene que cambiar. Y bueno, como lección, finalmente, reitero que Rusia ha perdido credibilidad. Ha perdido credibilidad como poder militar. La OTAN amplió las fronteras porque Suecia y Finlandia finalmente se han integrado a OTAN. Algo que Putin en los comienzos de la guerra en el año 2022 dijo, cuando Suecia dijo quiero unirme a la OTAN, Putin le dijo, si te unes a la OTAN te atendrás a las consecuencias. Bueno, ya se unieron. Y no solamente Suecia, sino también Finlandia. Y probablemente continúe Moldova y otros. Y no hay que olvidar otro asunto, que Turquía ahí es un eslabón muy interesante, sería cuestión de una hora aparte para vamos a tener una conversación sobre Turquía y sobre las repúblicas asiáticas. Ese es otro tema que yo desde ahora anuncio, si tú me lo permites, que más adelante podemos volver a conversar, porque ¿cómo no? Es parte de todo lo que está en el hemisferio norte y que cambia muy importantemente hacia el Ártico y también hacia el Índico y otros mares. Y por último tendría que decir también que Ucrania ha perdido mucho, ha perdido bastante, y muy probable que el Donbass, es decir, Lugansk y Donetsk, ya nunca, ojalá me equivoque, pero en mi opinión, según veo, ya no vuelvan a la heredad de Ucrania, tampoco Crimea, porque probablemente esas sean las cartas de negociación cuando se sienten a la mesa. Y algo que desde el principio sí había planificado Rusia, es decir, que al término de las operaciones militares la reconstrucción estaría a cargo de las empresas rusas, ¿no? Pues eso ya no va. Es casi seguro que la reconstrucción de Ucrania va a estar a cargo de Occidente. Y probablemente con asociaciones chinas, porque los chinos tienen varias asociaciones empresariales muy importantes con empresas occidentales, ¿verdad? Así es, así es. Muchísimas gracias, doctor y estimado coronel, director del Centro de Investigación José del Carmen Marín Arista, de la Universidad Centro de Altos Estudios Nacionales en el Perú. De una manera objetiva, con su propio criterio y con información que no se ha manifestado casi acá en el Perú, en los medios, y
nosotros estamos bastante dedicados a recolectar esa información. Hemos compartido una reflexión de una persona que tiene una sólida formación tanto militar como en ciencia política y relaciones internacionales. Volveremos a estar con él y con ustedes. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, Manuel. Gracias a RCR. Solamente una pequeña aclaración. El Centro de Altos Estudios Nacionales, si bien es cierto, adhiere a la ley universitaria, pues es una escuela de posgrado. Gracias. Nosotros tratamos aquí, por lo menos yo, las escuelas de posgrado como con categoría universitaria, sí. ¿No? Con rigor universitario. Ciertamente estamos en esa categoría. Como la primera que hubo acá, que fue la Escuela Superior de Negocios para Graduados, ESAN, y otras más. Bueno, vale la aclaración y muchísimas gracias por la precisión que compartimos con todos ustedes. Vamos a continuar con otros temas duros, álgidos y con algunos otros en términos más bien de exploraciones prospectivas, pero ahora el énfasis sobre lo que está ocurriendo ha sido muy importante recordar. Hasta pronto, muchas gracias, Roberto, muchas gracias por vuestra compañía. Gracias a ustedes, buenas noches. Hemos presentado Geopolítica en RCR.